Mi vida, a mis 78 años, era un lienzo pintado con los colores suaves de la rutina y la calidez de un amor que había resistido el paso de las décadas. Me llamo Ana, y mi hogar, una casa de 2 pisos con un pequeño patio interior lleno de macetas de geranios y bugambillas en el corazón de un barrio tradicional de Sevilla, había sido el refugio de toda mi existencia. Allí, junto a mí Pedro, mi compañero de vida durante más de 50 años, habíamos visto crecer a nuestro único hijo, Carlos, y luego, con la misma ilusión, habíamos disfrutado de los veranos y las navidades con nuestro nieto, Pablo. Pedro y yo éramos de esas parejas que la gente del barrio describía como inseparables, 2 almas viejas que se entendían con una mirada, con un simple gesto. Él era mi ancla, mi roca, el sol que iluminaba mis días. Pedro, aunque ya no tenía la misma fuerza de la juventud, conservaba el brillo en los ojos y una vitalidad que desmentía sus 80 años. Sus mañanas comenzaban con el ritual de leer el periódico en el patio, mientras yo le preparaba un café bien cargado y unas tostadas con aceite de oliva. Las tardes las pasábamos en el salón, él viendo sus programas de documentales, yo tejiendo o leyendo alguna novela. Los fines de semana, si el tiempo acompañaba, salíamos a dar un paseo por el parque de María Luisa, tomados de la mano, como 2 adolescentes. Nuestra vida era tranquila, sencilla, llena de pequeños placeres y de la profunda paz que da la compañía incondicional. Nuestro hijo, Carlos, se había mudado a Madrid hacía ya muchos años, buscando oportunidades en el mundo de las finanzas. Allí conoció a Marta, una mujer de la capital, alta, elegante, siempre impecable, pero con una mirada que a veces me parecía un poco fría, distante. Se casaron, tuvieron a Pablo, y su vida se volvió un torbellino de compromisos sociales, viajes de negocios y cenas de etiqueta. Yo me sentía orgullosa de lo lejos que había llegado mi hijo, de su éxito, pero echaba de menos su cercanía, esa complicidad que habíamos tenido cuando era niño. Las visitas se habían vuelto esporádicas, siempre con prisas, siempre con alguna excusa para no quedarse mucho tiempo. Marta, por su parte, siempre fue educada, sí, pero sus comentarios, aunque sutiles, a veces tenían un filo que me dejaba un regusto amargo. Que si la casa era un poco vieja, que si la decoración era demasiado tradicional, que si la comida andaluza era demasiado pesada. Yo, por mantener la paz, sonreía y asentía, atribuyéndolo a la diferencia de costumbres entre la ciudad y el campo, entre generaciones. Pablo, mi nieto, era mi alegría, mi conexión con el mundo joven. Un muchacho espabilado, con una chispa en los ojos que me recordaba a mi Pedro. A él le encantaba venir a Sevilla. Corría por el patio, jugaba a la pelota en la calle con los niños del barrio, y se sentaba conmigo en el porche, escuchando mis historias del pasado, de la guerra, de cómo conocía a su abuelo. Con él, sentía que el tiempo se detenía, que la conexión era pura, sin artificios. Pablo era el único que, con su inocencia, a veces revelaba sin querer pequeños detalles de la vida de sus padres, de sus conversaciones. Sin embargo, nunca nada que me hiciera sospechar lo que vendría. La tragedia llegó de repente, sin avisar, como un rayo en cielo azul. Una tarde de otoño, mientras Pedro regaba sus geranios en el patio, sufrió un infarto fulminante. No hubo tiempo para nada. Cayó al suelo, y su mirada, la última que me dedicó, fue de paz, de aceptación. Se fue en el lugar que amaba, haciendo lo que amaba, con la luz del sol en su rostro. Yo lo encontré unos minutos después, su cuerpo aún tibio, su sonrisa apacible. Mi mundo se desmoronó. Mi ancla se había ido. Mi roca había desaparecido. Los días del velatorio y el entierro fueron una niebla densa de dolor y de caras conocidas. El barrio entero acudió a despedir a Pedro, mi Pedro. Mi casa se llenó de coronas de flores, de susurros de pésame, de abrazos de consuelo. Carlos y Marta llegaron de Madrid al día siguiente de la noticia. Carlos, mi hijo, estaba destrozado, sus ojos rojos e hinchados, su voz ronca por el llanto. Él y su padre siempre habían sido muy unidos. A su manera. Marta, por su parte, mantuvo una compostura impecable, vestida de riguroso luto, pero sus ojos permanecieron secos, su rostro, inexpresivo. Me dio un abrazo rápido, casi protocolario, y murmuró algunas palabras de pésame que sonaron vacías. Durante los días de luto, la presencia de Marta en mi casa se hizo cada vez más notoria.
No solo en su vestimenta impecable y su distancia emocional, sino en sus acciones. Se movía por la casa con una autoridad que no le correspondía, dando órdenes a la empleada del hogar, reorganizando los platos de la cocina, moviendo algunos de mis objetos personales del lugar. Lo atribuía al estrés, a la necesidad de controlar algo en medio del caos, a su propia forma de lidiar con el dolor. Pero sentía una punzada de incomodidad, una invasión sutil de mi espacio. La noche después del entierro fue la más difícil. La casa se vació de gente, y solo quedamos Carlos, Marta y yo. El silencio era ensordecedor, roto solo por mis sollozos contenidos y el tic-tac monótono del viejo reloj de pared de Pedro. Carlos se había encerrado en su habitación, abrumado por el dolor. Yo me senté en el salón, en el sillón de Pedro, sintiendo su ausencia en cada rincón, en cada sombra. Marta entró en el salón. Llevaba una bata de seda oscura y el cabello recogido en una cola de caballo perfecta. Se sentó en el sofá de enfrente, su postura recta, casi rígida. No dijo nada al principio. Solo me observó, con esa mirada suya que me recordaba a un halcón. Mi corazón se encogió. Sentía que venía una tormenta. Estaba vulnerable, exhausta, mi alma rota por la pérdida de Pedro. No tenía fuerzas para enfrentarme a nada. Ana, dijo Marta, su voz era sorprendentemente clara y fuerte en el silencio, sin rastro de compasión o dolor. Era una voz que no había escuchado nunca de ella. Una voz fría, calculadora, casi inhumana. Necesito hablar contigo. A solas. Levanté la vista. Mis ojos estaban rojos e hinchados por el llanto, mi cuerpo temblaba. Le pregunté qué pasaba, mi voz era un hilo tenue. Marta me miró fijamente, y en sus ojos vi una frialdad que me heló la sangre. Una expresión que no había visto nunca en su rostro, ni siquiera en sus momentos de mayor fastidio. Había una punzada de desprecio, de triunfo, casi de crueldad. Y luego, una sonrisa. Una sonrisa sutil, casi imperceptible, pero llena de una satisfacción que me revolvió el estómago. Una sonrisa de suficiencia. Mira, Ana, comenzó, su voz sin emoción, cada palabra un golpe seco, sé que esto es difícil para ti. La pérdida de Pedro. Pero la vida sigue. Y ahora, las cosas tienen que cambiar. Drásticamente. Mi mente se quedó en blanco. Cambiar. ¿Qué tenía que cambiar? Esta casa, continuó, sus ojos recorrieron el salón, como si estuvieran valorando cada objeto, cada mueble, es muy grande. Y ahora, solo vives tú. Con todo el gasto que conlleva. Y el mantenimiento. Y la soledad. La palabra soledad sonó como un eco de burla en el silencio. Yo no estaba sola. Tenía mis recuerdos, mi vida, mi barrio. Carlos y yo hemos estado hablando, dijo, su voz bajando un poco, pero con una intensidad que me heló el alma. Y hemos tomado una decisión. Por tu bien, claro. Mi corazón latió con fuerza, una alarma que resonaba en mi pecho. ¿Por mi bien? Esa frase ya la había escuchado antes, en la historia de don Antonio, de la abuela y el nieto. Y nunca era por el bien de uno mismo. Hemos decidido que lo mejor para ti es que te mudes, dijo, su voz volvía a ser plana, fría, sin rastro de emoción. Que te mudes con nosotros a Madrid. A un apartamento que hemos encontrado. Pequeño, sí, pero muy cómodo. Con todas las comodidades. Y con atención médica constante, claro, por tu edad. Mi boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. ¿Mudarme? ¿A Madrid? ¿A un apartamento cómodo? Sonaba a prisión. Una prisión dorada. Lejos de mi casa, de mi barrio, de mis recuerdos. Y la casa, continuó, su sonrisa se hizo más amplia ahora, un atisbo de triunfo en sus ojos, la pondremos en venta. Para aliviar las cargas, claro. Y para que puedas vivir tranquila, sin preocupaciones. Mi mundo se desmoronó. Vender mi casa. La casa de Pedro, la nuestra, el refugio de toda mi vida. No podía creer lo que estaba escuchando. Era una traición, una humillación, una expulsión. Y todo en el mismo día en que enterraba a mi esposo.
¿Cómo te atreves?, logré exclamar. Mi voz, aunque quebrada por el dolor y la incredulidad, encontró un atisbo de fuerza. Esta es mi casa. Es mi vida. No la vais a vender. Marta me miró, y su sonrisa se hizo más pronunciada, una sonrisa de burla, de suficiencia. Oh, sí, Ana. Sí que podemos. Carlos y yo hemos estado arreglando los papeles desde hace tiempo. Pedro tuvo algunos problemas financieros hace años. Pequeños, sí. Unos préstamos que no pudo pagar. Y Carlos, mi Carlos, los cubrió. Para que no tuvieras problemas. Y a cambio Pedro le cedió parte de la propiedad. Mi mente se quedó en blanco. Pedro, ¿problemas financieros? ¿Préstamos? Mi Pedro, que siempre fue un hombre honrado, que cuidaba cada céntimo, que nunca tuvo una deuda. La idea era absurda. Una mentira. Una infamia. No, le respondí, mi voz era un hilo de incredulidad. Pedro nunca haría eso. Nunca tuvo deudas. Siempre fue un hombre honesto. Marta se rió, una risa corta, seca, sin alegría. Oh, sí que las tuvo, Ana. Pequeñas, sí. Unos líos en un negocio de unos amigos, hace muchos años. Carlos se encargó de todo. Y a cambio, Pedro firmó unos papeles. Unos papeles donde cedía a Carlos la parte mayoritaria de la casa. Un 60%, para ser exactos. Así que, legalmente, esta casa ya no es solo tuya. Es de Carlos. Y Carlos y yo, como su esposa, tenemos derecho a decidir qué hacer con ella. El mundo se me cayó encima. El hombre con el que había compartido mi vida durante 50 años, mi Pedro, me había mentido. Había tenido secretos. Deudas. Y había cedido mi casa a nuestro hijo, a mi nuera, sin decírmelo. La traición era doble. De Marta, sí, pero también de Pedro. Sentí que el aire me faltaba. La sonrisa de Marta se hizo más amplia, más cruel. Así que, Ana, dijo, su voz baja, casi un susurro, pero con una fuerza que me atravesaba, ya lo sabes. Tienes que recoger tus cosas. Tu ropa. Tus pertenencias personales. Mañana, vendrá un camión de mudanzas. Y te llevaré a Madrid. A tu nuevo hogar. Y esta casa se venderá. Lo antes posible. No queremos problemas. Me quedé allí, sentada en el sillón de Pedro, mi cuerpo temblaba incontrolablemente, mi mente en un caos. Mi vida, mi hogar, mi paz, todo se había desmoronado en un instante. Pedro, mi Pedro, me había traicionado. Y Marta, la arpía, se había regodeado en mi dolor, en mi vulnerabilidad. Ella se levantó, su sonrisa de triunfo aún en su rostro. Te sugiero que empieces a empacar, Ana. No tenemos mucho tiempo. Y no intentes nada. No tienes a nadie. Y no tienes dónde ir. Estás sola. Marta salió del salón, sus pasos resonando en el pasillo, dejándome allí, en la oscuridad, rodeada por la sombra de la traición y la desolación. La casa, que antes era mi refugio, ahora se sentía como una prisión. Y yo, Ana, la anciana que lo había perdido todo, estaba a punto de enfrentarme a la batalla de mi vida. Una batalla que parecía perdida de antemano. La puerta del salón se cerró tras Marta con un suave clic, un sonido que, en el silencio de la casa, resonó como el golpe final de una sentencia. Me quedé allí, sentada en el sillón de Pedro, mi cuerpo temblaba incontrolablemente, mi mente en un caos. Mi vida, mi hogar, mi paz, todo se había desmoronado en un instante. Las palabras de Marta seguían taladrándome los oídos, cada una de ellas una daga en mi alma. Pedro tuvo algunos problemas financieros, cedió a Carlos la parte mayoritaria de la casa, un 60%, legalmente. Esta casa ya no es solo tuya. Tienes que recoger tus cosas. Mañana, vendrá un camión de mudanzas. Y te llevaré a Madrid. A tu nuevo hogar. Y esta casa se venderá. No tienes a nadie. Y no tienes dónde ir. Estás sola.
la desolación me invadió por completo. La traición de Marta era brutal, sí, pero la de Pedro me dolía más allá de lo imaginable. Mi Pedro, mi compañero de vida, el hombre que me había prometido amor y lealtad incondicional, había tenido secretos, deudas, y había cedido mi casa. Nuestra casa, a nuestro hijo y a mi nuera sin decirme una palabra. La imagen de su sonrisa apacible en el patio, de su mirada de paz al morir, se distorsionó, reemplazada por una sombra de duda, de engaño. Sentí que el aire me faltaba, una opresión en el pecho que me impedía respirar. La casa, que antes era mi refugio, ahora se sentía como una prisión, y yo, Ana, la anciana que lo había perdido todo, estaba a punto de enfrentarme a la batalla de mi vida. Una batalla que, en ese momento, parecía perdida de antemano. Pasé la noche en una especie de trance. No pude dormir. Cada sombra en el salón parecía cobrar vida, cada crujido de la madera, cada murmullo del viento, se convertía en un eco de las palabras de Marta. Mi mente repasaba los años, buscando algún indicio, alguna señal que me hubiera advertido. Pero Pedro siempre había sido tan transparente, tan honesto. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había podido ocultarme algo tan grave? La idea de que había vivido una mentira, una fachada, durante tanto tiempo, me revolvía el estómago. Carlos, mi hijo, no apareció en toda la noche. Seguía encerrado en su habitación, abrumado por el dolor de la pérdida de su padre. O quizás, abrumado por la culpa, por la complicidad en el plan de Marta. No lo sabía. Lo único que sentía era una profunda soledad, un vacío que la presencia de mi nieto Pablo, que se había ido a casa de unos amigos, no podía llenar. Estaba sola, como había dicho Marta. Completamente sola. Con el amanecer, una luz tenue se filtró por las ventanas del salón, revelando el polvo danzante en el aire. La casa, tan familiar, se sentía ajena. Mis ojos se posaron en las fotografías de Pedro que adornaban el salón, en sus objetos personales, en su sillón, en su periódico aún doblado sobre la mesa. Su presencia, que antes me consolaba, ahora me atormentaba. Mi cuerpo, dolorido por la tensión de la noche, se levantó con dificultad. Necesitaba pensar, necesitaba encontrar una salida. No podía simplemente aceptar mi destino, no podía irme sin luchar. Mis 78 años no me habían quitado la fuerza de voluntad, ni la astucia que la vida me había enseñado. Pero, ¿cómo? ¿Cómo luchar contra una verdad tan aplastante, respaldada por papeles y abogados? Recordé el estudio de Pedro. Un pequeño cuarto al fondo del patio, lleno de libros antiguos, de mapas, de sus herramientas de carpintería y de sus objetos personales. Él siempre guardaba allí sus papeles importantes, sus documentos. Quizás, solo quizás, había algo. Algo que Marta no hubiera encontrado. Algo que me diera una pista, una esperanza. Con pasos lentos y decididos, me dirigí al patio. Los geranios, ajenos al drama que se desarrollaba en la casa, brillaban bajo la luz de la mañana. Entré en el estudio. El aire olía a madera vieja, a papel y a tabaco, el aroma de Pedro. Los estantes estaban llenos de sus libros de historia, de sus mapas de España. El escritorio, de madera maciza, estaba cubierto de papeles, la mayoría relacionados con sus proyectos de carpintería. Comencé a buscar. Con manos temblorosas, revisé cada cajón, cada carpeta, cada libro. Busqué entre sus viejas cartas, entre sus cuadernos de notas. No buscaba dinero ni joyas. Buscaba la verdad. Buscaba los papeles que Marta había mencionado, los préstamos, la cesión de propiedad. Necesitaba verlos con mis propios ojos, entender qué había pasado. Pasaron las horas. El sol de la mañana se convirtió en el sol de mediodía. El calor de Sevilla empezaba a colarse por la ventana del estudio. Me sentía agotada, mis ojos ardían por el esfuerzo. Estaba a punto de darme por vencida, de aceptar que no había nada, que Marta decía la verdad, cuando mi mano tropezó con un objeto oculto en el fondo de un cajón secreto, detrás de un panel de madera suelto. Era una pequeña caja de metal, oxidada, con un aspecto antiguo. No tenía cerradura. La abrí con dificultad. Dentro,
Había un manojo de papeles, atados con una cinta de lino. Eran documentos. Y una carta. La carta, escrita con la letra pulcra y elegante de Pedro, estaba dirigida a mí. Y estaba sellada. Decía, para mi Ana, cuando yo ya no esté. Léela sola. Mi corazón latió con fuerza. Era la voz de Pedro. Su voz desde el más allá. Con manos temblorosas, abrí la carta. La leí con avidez, cada palabra absorbiendo mi atención. Pedro me contaba una historia que me dejó sin aliento, una historia que cambiaba por completo mi percepción de él, de Marta, de Carlos, de toda mi vida. No eran deudas. No eran problemas financieros. Era algo mucho más oscuro y complejo. Pedro me explicaba en la carta que, hace unos 10 años, Carlos, nuestro hijo, se había metido en problemas muy serios. No eran problemas financieros, no. Eran problemas legales. Había cometido un error grave en su empresa, algo relacionado con malversación de fondos y fraude fiscal. Algo que podría haberlo llevado a la cárcel, que habría destrozado su carrera, su vida, y habría avergonzado a toda la familia. Pedro había descubierto la situación por casualidad, a través de unos contactos en Madrid. Y había decidido actuar. Carlos estaba desesperado, sin saber qué hacer. Pedro, mi Pedro, con su amor incondicional de padre, había movido cielo y tierra para ayudarlo. Había hablado con personas influyentes, había utilizado sus ahorros, había hecho lo imposible para que el asunto se mantuviera en secreto, para que Carlos no terminara en la cárcel. Lo había conseguido. Carlos había salido impune, su reputación intacta. Pero a cambio, Pedro había tenido que hacer un trato. Un trato con Marta. Resulta que Marta no era la mujer ingenua que yo creía. Ella era una mujer ambiciosa, con contactos en el mundo legal y financiero de Madrid. Ella había sido la que había mediado con sus propios contactos para que Carlos saliera impune. Y a cambio de su ayuda, había exigido un precio. No dinero, sino un control sobre la casa. Sobre nuestro hogar. Pedro me explicaba en la carta que Marta le había exigido que firmara unos papeles donde él le cedía a Carlos la parte mayoritaria de la casa, ese 60% que Marta había mencionado. Y no solo eso. Le había exigido que no me dijera nada. Que mantuviera el secreto para protegerme, para protegernos, de la vergüenza, del escándalo. Pedro había accedido. Por Carlos. Por mí. Por la familia. Lo había hecho para salvarnos. La carta continuaba. Pedro me decía que sabía que, al morir, Marta intentaría ejecutar el plan, vender la casa, mudarme a Madrid. Me pedía perdón por haberme ocultado la verdad, por haberme expuesto a esta situación. Pero me decía que no había tenido otra opción. Y que en esa misma caja, junto a la carta, había otros documentos. Documentos que revelaban la verdad detrás de la verdad. Pruebas de que Marta había manipulado la situación, de que había exigido esa cesión de propiedad de forma ilegítima, utilizando la desesperación de Pedro. Mi mente se aclaró por completo. La traición de Pedro no era una traición. Era un sacrificio. Un acto de amor. Había dado su vida, su tranquilidad, por su hijo, por su familia. Y Marta, la arpía, lo había utilizado. Lo había manipulado para sus propios fines. La rabia que sentí fue más intensa que nunca. No contra Pedro, no. Contra Marta. Contra su crueldad, su frialdad, su ambición desmedida. Abrí el manojo de papeles. Eran copias de documentos legales, grabaciones de voz, correos electrónicos. Pruebas irrefutables de la manipulación de Marta, de sus extorsiones, de cómo había utilizado la situación de Carlos para hacerse con el control de la casa. Eran las pruebas que necesitaba. La verdad detrás de la verdad. Mi corazón se llenó de una nueva fuerza. No estaba sola. Tenía la verdad de Pedro. Y tenía las pruebas para luchar. La batalla no estaba perdida. Estaba a punto de comenzar. Y esta vez, la anciana Ana, la que había perdido a su Pedro, iba a luchar con la ferocidad de una leona por su hogar, por su dignidad y por la memoria de su esposo.
escuché un ruido en la puerta del estudio. Me sobresalté. Era Carlos. Estaba de pie en el umbral, sus ojos rojos, su rostro demacrado por el dolor y la culpa. Me miró, y su mirada se posó en los papeles que yo tenía en mis manos, en la carta de Pedro. Supo de inmediato que yo había descubierto la verdad. Su rostro se puso pálido. Mamá, dijo, su voz era un susurro. Yo no quería que te enteraras así. No le dije nada. Solo lo miré. Y en mis ojos, vio la comprensión. Pero también la decepción. Su secreto había sido revelado, no por mí, sino por la propia voz de su padre. Y ahora, Carlos tendría que enfrentarse a su propia verdad, a su propia complicidad. La batalla había comenzado. Y esta vez, no sería solo contra Marta. Sería contra la mentira que había carcomido a mi propia familia. El silencio se rompió por un susurro, el de Carlos, mi hijo, que se había parado en el umbral del estudio. Su rostro demacrado, sus ojos rojos e hinchados, no solo por el dolor de la pérdida de su padre, sino por una culpa que ahora yo podía ver, clara como el agua. Me miró, y su mirada se posó en los papeles que yo tenía en mis manos, en la carta de Pedro, esa voz de ultratumba que había revelado la verdad. Supo de inmediato que yo había descubierto el secreto. Su rostro se puso blanco como el papel, y el aire de la habitación se cargó de una tensión que casi podía tocarse. Mamá, dijo, su voz era un hilo, apenas audible, yo no quería que te enteraras así. No así. No de esta manera. No le dije nada. Solo lo miré, mi cuerpo tenso, mi mente en un torbellino. En mis ojos, él debió de ver la comprensión de su situación, pero también la decepción, la profunda herida que su complicidad, su silencio, me había causado. Su secreto había sido revelado, no por mí, sino por la propia voz de su padre, por la verdad que Pedro, en su último acto de amor, había desenterrado. Y ahora, Carlos tendría que enfrentarse a su propia verdad, a su propia complicidad, a las consecuencias de sus acciones. La batalla había comenzado, y esta vez, no sería solo contra Marta. Sería contra la mentira que había carcomido a mi propia familia desde dentro. Carlos se derrumbó. Sus rodillas cedieron, y se sentó en el suelo, la cabeza entre las manos. Empezó a llorar, un llanto silencioso, desesperado, el llanto de un hombre que había cargado con un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. Mamá, murmuraba entre sollozos, lo siento. Lo siento tanto. Yo no sabía qué hacer. Ella me tenía acorralado. Me amenazó con arruinarme. Me acerqué a él lentamente. Mi corazón, que había estado endurecido por la rabia contra Marta, ahora sentía una punzada de dolor por mi hijo. Él era mi sangre, mi carne, y lo veía sufriendo. Me senté a su lado, en el suelo frío, y le puse una mano en el hombro. Cuéntame, hijo, le dije, mi voz era suave, sin reproches. Cuéntame todo. Desde el principio. Tu padre me lo explicó en la carta. Pero necesito escucharlo de ti. Necesito entender. Carlos levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. Asintió, y comenzó a hablar, su voz aún quebrada por el llanto, pero con una necesidad urgente de desahogarse, de liberar el peso que lo oprimía. Me contó la historia completa, desde su perspectiva, desde el infierno en el que había vivido durante los últimos 10 años. Me dijo que, en efecto, había cometido un error grave en su empresa hacía una década. No solo malversación de fondos, sino también manipulación de cuentas y un fraude fiscal a gran escala. Una suma considerable de dinero, y la posibilidad real de terminar en la cárcel. Estaba desesperado, sin saber a quién recurrir. Fue entonces cuando Marta, su entonces novia, se enteró de la situación. Ella, con sus contactos en el mundo legal y financiero de Madrid, le ofreció ayuda. No por amor, no, sino por un precio. Carlos me explicó que Marta no solo lo había ayudado a limpiar el desastre, a evitar la cárcel y el escándalo público, sino que, en el proceso, había descubierto una serie de secretos financieros de su propia familia, de la familia de Pedro, que ella había utilizado a su favor. No eran deudas reales de Pedro, no.
Eran pequeñas irregularidades fiscales que Pedro había cometido sin querer, o por desconocimiento, en la gestión de unos terrenos que había heredado de un tío lejano. Pequeños detalles que, en manos de una abogada como Marta, podían convertirse en un problema grave, un escándalo. Marta había utilizado esa información para chantajear a Carlos. Le dijo que si él no accedía a sus condiciones, ella expondría no solo su fraude, sino también las irregularidades de Pedro, arruinando la reputación de la familia. Y su condición principal era el control de la casa. No solo el 60%, sino la totalidad. Ella quería asegurarse de que, a la muerte de Pedro, la casa de Sevilla, con su valor y su potencial, pasara a ser de su propiedad, o al menos, de su control absoluto. Carlos, aterrorizado, había accedido. Había firmado los papeles que Marta le había puesto delante, los mismos que Pedro había firmado bajo la presión de Marta, para cederle la parte mayoritaria de la casa. Se había convertido en su marioneta, su cómplice silencioso. Vivía con el miedo constante de que Marta lo expusiera, de que arruinara su vida, su carrera, todo lo que había construido. Y, lo más doloroso, de que yo, su madre, me enterara de la verdad. Me dijo que la idea de venderme a Madrid, de deshacerse de mí y de la casa, había sido de Marta. Que él se había opuesto al principio, pero que ella lo había presionado, amenazándolo con revelar todo, con exponer su secreto. Él, en su desesperación, había cedido. Mientras Carlos me contaba todo esto, sentí una mezcla de rabia y una profunda tristeza. Rabia contra Marta, esa mujer fría y calculadora que había manipulado a mi hijo, que había extorsionado a mi esposo. Y tristeza por Carlos, mi hijo, que había vivido en un infierno, atrapado en una red de mentiras y chantajes, por miedo a perderlo todo. Su éxito en Madrid había sido una fachada, una prisión. Cuando terminó de hablar, lo abracé. Un abrazo largo, un abrazo de madre que perdonaba, que comprendía el dolor de su hijo. Las lágrimas de Carlos empaparon mi hombro. Mamá, murmuró, lo siento. Siento mucho lo que te hice. Lo que te hizo Marta. Lo sé, hijo, le respondí. Lo sé. Pero tu padre lo sabía. Él me lo contó en la carta. Él lo hizo por ti. Por protegernos. La mención de Pedro, de su sacrificio, pareció dar a Carlos una nueva fuerza. Me dijo que quería arreglar las cosas, que quería ayudarme a luchar contra Marta, a desenmascararla, a recuperar mi casa, a honrar la memoria de su padre. Mamá, me dijo, ella no puede salirse con la suya. No puede. Miré los papeles que Pedro había dejado en la caja, las copias de los documentos legales, las grabaciones de voz, los correos electrónicos. Eran la prueba irrefutable de la manipulación de Marta, de sus extorsiones. Y ahora, tenía a Carlos de mi lado, con su conocimiento interno de los negocios de Marta, de sus debilidades, de sus contactos. Era el momento de luchar. Comenzamos a planificar nuestra estrategia. Ya no éramos una anciana vulnerable y un hijo culpable. Éramos un equipo. Un equipo con un objetivo común, desenmascarar a Marta y recuperar lo que era nuestro. Don Gonzalo, mi abogado, sería nuestra mano derecha. Carlos le contaría todo, le daría toda la información, todos los detalles. El primer paso fue contactar a don Gonzalo. Carlos, con la voz aún temblorosa, le contó la historia completa, los secretos, los chantajes de Marta. Don Gonzalo escuchó en silencio, su rostro se volvía más serio con cada palabra. Cuando Carlos terminó, don Gonzalo suspiró profundamente. Me dijo que era un caso complicado, sí, pero que con las pruebas que teníamos, y con el testimonio de Carlos, teníamos una oportunidad. Una gran oportunidad de revertir la situación. El plan que ideamos era ambicioso, pero calculado. No queríamos simplemente denunciar a Marta por fraude. Queríamos exponerla, humillarla públicamente, de la misma manera que ella me había humillado a mí. Queríamos que pagara por su crueldad, por su ambición desmedida. Pero también, queríamos recuperar mi casa, mi hogar. Don Gonzalo propuso una estrategia de doble filo. Por un lado, iniciaríamos un proceso legal para impugnar la cesión de propiedad de la casa, basándonos en la coacción y la manipulación de Marta sobre Pedro y Carlos. Por otro lado,
Utilizaríamos la información que Carlos había proporcionado sobre los negocios de Marta, sus contactos, sus puntos débiles. Carlos me contó que Marta no solo era abogada, sino que también estaba involucrada en negocios inmobiliarios en Madrid, algunos de ellos con socios de dudosa reputación. También me reveló que ella tenía una deuda secreta, una deuda muy grande, con un inversor importante. Una deuda que la estaba asfixiando y que la había llevado a la desesperación. Esa deuda, esa desesperación, era su verdadera motivación para querer la casa. No era solo la codicia, era la necesidad de sobrevivir. La revelación de la vulnerabilidad de Marta me dio una nueva perspectiva. No la perdonaba, no. Pero la entendía. Era una mujer acorralada, dispuesta a todo para salir de su propio infierno. Y eso la hacía más peligrosa, más impredecible. La oportunidad para exponerla llegó de forma inesperada. Marta había organizado una gran fiesta en su casa de Madrid, una fiesta para celebrar un nuevo negocio que había cerrado, y para mostrar su éxito y su impecable reputación. Sería un evento lleno de gente influyente, de sus socios, de sus amigos. El escenario perfecto para nuestra venganza. Carlos me dijo que él, a pesar de la separación, había sido invitado. Y que ella, en su soberbia, lo había invitado para presumir de su éxito, para demostrarle que había triunfado sin él y sin mí. Yo sonreí. No había mejor lugar para desenmascararla. El plan era sencillo, pero arriesgado. Carlos iría a la fiesta. Se acercaría a Marta en el momento oportuno, cuando estuviera rodeada de sus socios y amigos más importantes. Y entonces, con una sutileza que solo él, mi hijo, podía ejecutar, revelaría la verdad. No de golpe, no con gritos, sino con un comentario casual, una pregunta inocente, que sembraría la semilla de la duda en la mente de sus socios. Él les daría una pista, un nombre, una dirección, para que ellos mismos investigaran. Mientras tanto, don Gonzalo, con sus contactos en el ámbito legal, se encargaría de filtrar información a la prensa, a los medios de comunicación de Madrid. No una filtración directa, no, sino una sugerencia, una pista sobre los negocios inmobiliarios de Marta, sobre sus deudas secretas, sobre sus conexiones con socios de dudosa reputación. Una investigación periodística que se iniciaría de forma discreta, pero que terminaría por exponerla. Carlos y yo pasamos días repasando el plan, ensayando cada palabra, cada gesto. Él estaba nervioso, sí, pero también determinado. Era su oportunidad de redimirse, de limpiar su nombre, de honrar la memoria de su padre. Yo, por mi parte, sentía una extraña calma. No era la calma de la resignación, sino la de la estrategia. La anciana de Sevilla, la que había perdido a su Pedro, estaba a punto de desatar su propia justicia. Llegó el día de la fiesta. Carlos se fue a Madrid, impecable en su traje, con una expresión de normalidad que me asombró. Yo me quedé en Sevilla, en mi casa, mi refugio, esperando. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de aprensión y una extraña anticipación. Sabía que la vida de Marta estaba a punto de cambiar para siempre. Y la nuestra también. La llamada de Carlos llegó a la medianoche. Su voz sonaba diferente. Aliviada. Victoriosa. Me dijo que el plan había funcionado. Que había hablado con los socios de Marta, que les había dado la pista clave. Me dijo que las caras de los socios de Marta se habían descompuesto al escuchar sus palabras, que habían entendido la implicación. Me dijo que Marta, al ver la reacción de sus socios, se había puesto pálida. Que la había visto temblar, que la había visto perder el control. La historia de Marta, el plan de Carlos, el destino de mi casa, todo estaba a punto de revelarse. La venganza, esta vez, no sería solo pública, sino devastadora. Y yo, Ana, la anciana que lo había perdido todo, estaba a punto de recuperar mi hogar, mi dignidad y la memoria de mi Pedro. El juego había comenzado. La llamada de Carlos a medianoche fue mi señal. Su voz, temblorosa al principio, luego adquirió seguridad y finalmente triunfo. Me dijo que el plan había funcionado. Me contó cómo se había acercado a los socios de Marta, cómo había mencionado accidentalmente sus negocios secretos, sus deudas, sus desesperados intentos de apoderarse de mi casa.
Dijo que los rostros de estos hombres, tan arrogantes y seguros de sí mismos, habían cambiado al instante al oír esas palabras. Habían comprendido la magnitud del engaño en el que se habían visto envueltos. Marta, al ver su reacción, palideció. Carlos dijo que la había visto temblar. Como había perdido el control. La escena era terrible, pero justa. Al día siguiente, los periódicos madrileños estallaron con la noticia. Don Gonzalo, mi abogado, se había asegurado de que la información que Carlos había proporcionado, así como las notas y documentos que Pedro había dejado, se filtraran a la prensa. No directamente, por supuesto, sino en forma de pistas para los periodistas de investigación. La reputación de Marta, tan cuidadosamente forjada a lo largo de los años, se derrumbó de la noche a la mañana. Artículos sobre sus dudosos negocios inmobiliarios, sus enormes deudas ocultas y sus conexiones con inversores de dudosa reputación llenaron las portadas. La vergüenza pública fue total y despiadada. Sus socios, las mismas personas influyentes a las que tanto se había esforzado por impresionar, cortaron inmediatamente todo vínculo con ella. Nadie quería estar asociado con alguien cuyos negocios eran tan sucios. Sus nuevos negocios lucrativos, de los que tanto había presumido en la fiesta, fueron cancelados. Los contratos fueron anulados. Su carrera, que parecía tan brillante y prometedora, se derrumbó como un castillo de naipes. Se convirtió en una paria, una marginada en el mundo que tanto había apreciado. Carlos, mi hijo, estaba devastado, pero también aliviado. Llegó a Sevilla pocos días después de aquella fatídica llamada. Tenía los ojos enrojecidos, pero ya no contenían la misma culpa. Volvía a llorar, pero eran lágrimas de liberación. Pidió perdón. No solo por su participación en el plan de Marta, sino por guardar silencio tanto tiempo, por permitir que ella lo manipulara, por anteponer su carrera a mi paz. Lo abracé, tan fuerte como lo había hecho de niña. El perdón de una madre me salía de lo más profundo. Comprendí que era una víctima, aunque cómplice, pero víctima de las circunstancias, el miedo y la manipulación. Lo sé, hijo, le dije. Sé por lo que has pasado. Tu padre lo comprendió. Quería que fueras libre. Carlos y yo empezamos a trabajar con don Gonzalo. Presentó una demanda impugnando la cesión de la parte de la casa, basándose en las pruebas que Pedro había dejado de la coacción y manipulación de Marta. El caso era complicado, pero teníamos pruebas irrefutables, las grabaciones de Marta, los documentos que demostraban su chantaje y, por supuesto, el testimonio de Carlos. Declaró con total franqueza, revelando cada paso de su malvado plan. El juicio fue largo y agotador, pero no nos rendimos. Cada vez que me sentía cansada, pensaba en Pedro, su víctima, y en Clara, a quien había que proteger de semejante manipulación. Marta intentó defenderse, contratando a los abogados más caros, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Su reputación estaba destruida, sus planes financieros se desmoronaban. Finalmente, el tribunal dictó sentencia. El juez anuló la transmisión de las acciones de mi casa. La casa, mi casa, volvía a ser completamente mía. No fue solo una victoria legal, fue una victoria moral, una victoria sobre la avaricia y la injusticia. Marta, finalmente expuesta y agobiada por las deudas, desapareció de la vida pública en Madrid. Oí rumores de que se había mudado al extranjero, intentando empezar una nueva vida, pero sin glamour, sin poder, sin influencia. Su nombre se había convertido en sinónimo de traición y caída. Carlos, tras experimentar el colapso de su carrera y su matrimonio, decidió quedarse en Sevilla. Empezó desde cero, aceptando un trabajo alejado del mundo financiero, pero honesto y tranquilo. Empezó a recomponer su relación con Pablo, mi nieto, quien, tras conocer toda la verdad, estaba profundamente decepcionado de su madre, pero había aprendido a respetar a su padre. Carlos venía a menudo a verme, me ayudaba en la casa, en el jardín, y pasábamos largas tardes en la terraza hablando de todo. Nuestra relación, aunque dañada, empezó a sanar de verdad. Ya no era una marioneta, sino él mismo, una persona real, aunque herida. Yo, Ana, seguí viviendo en mi casa de Sevilla. Mi jardín volvió a florecer y mi hogar se llenó de recuerdos de Pedro,
pero ahora sin rastro de engaño. Mis días seguían siendo sencillos, pero ahora tenían un nuevo significado. Me convertí en un miembro activo de la comunidad local, usando mi experiencia para ayudar a otras personas mayores que podrían haber sido víctimas de una manipulación similar. Conté mi historia, advirtiendo de los peligros ocultos, de la necesidad de estar alerta incluso con mis seres queridos. Mi casa se convirtió en un lugar de encuentro para Pablo y sus amigos. Venían a menudo a escuchar mis historias, y yo, a su vez, aprendí de ellos sobre un mundo nuevo. Vi crecer a Pablo, convirtiéndose en un joven con sólidos principios morales, a diferencia de sus padres en sus momentos más difíciles. En él, vi una extensión de Pedro, su honestidad y bondad. La vida, a mis 78 años, me ha enseñado la lección más importante. La traición puede doler profundamente, pero la verdad siempre encuentra la manera. Y aunque la pérdida es inevitable, la fortaleza y la fe en la justicia pueden conducir a la redención y a encontrar la verdadera paz. Reconstruí mi hogar, mi familia y mi honor. Y sabía que Pedro, donde quiera que estuviera, estaría orgulloso de mí.